Priscila Carolina. Sí, estamos aquí también con Francesco Gazzella porque hay una información, una noticia que se hizo pública ayer, Francesco, y tiene que ver con el actor Cristian Campos. Efectivamente, una noticia muy delicada que mantiene conmocionado al país. Atención con lo siguiente, miren en la siguiente portada, estas son las últimas noticias. Fundación para la Confianza presentó acción legal, una querella criminal contra Cristian Campos en nombre de la familia Di Girolamo, particularmente de Rafaela, hija de Claudia Di Girolamo. Y acá el titular tiene que ver con el apoyo de la familia justamente a la querella contra Cristian Campos, reconocidísimo actor, director también, productor de televisión, pero y de proyectos audiovisuales. Todo el mundo lo conoce por lo mismo. Esta noticia nos tiene muy conmocionados, muy delicados, cuando ayer mucha gente estaba esperando simplemente el partido de Chile o estaba terminando su jornada laboral. La prensa, Canal 13 y otros medios, por supuesto, empezaron a dar cuenta de esta noticia, de una acción justamente por una querella criminal contra Cristian Campos que la inicia la Fundación para la Confianza, una fundación también reconocidísima por su gran labor después de distintos casos de abuso, particularmente por su director, después denunciante del caso Caradima, pero por distintos casos de abuso sexual contra niños, adolescentes, mujeres. Bueno, presentan esta querella en la justicia. Ya, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora? Porque ayer teníamos un comunicado, una declaración de la Fundación para la Confianza y luego también de la familia de Rafaela Di Girolamo. Claro, exactamente. Primero por Twitter de la Fundación para la Confianza y posteriormente un comunicado. Claro, la idea central del comunicado dice lo siguiente. Durante la niñez de la denunciante y su adolescencia, el señor Campos le debía el máximo deber de cuidado, respeto y protección en su calidad de adulto responsable y garante de sus derechos. Sin embargo, utilizó su posición asimétrica, dice, para confundir, controlar y cometer abusos en su contra. Y la familia, a través de esta carta pública, dice lo siguiente: hemos decidido compartir esta carta como parte de nuestro camino de sanación y al mismo tiempo para transparentar con nuestras palabras el hecho abyecto y horroroso que nos atraviesa como familia. Este abuso comenzó a los 13 años, cuando ella era menor de edad, y se prolongó hasta sus 16, 17 años. Sí, mira, y es parte de lo que da cuenta la familia. Hay una información que quiero agregar que también tiene relación con lo que agrega la familia en este apoyo que se le entrega a Rafaela después de hacer pública esto y además tomar acciones para de una vez por todas hacer justicia. Sí. Es que dicen lo siguiente: durante este tiempo y siendo ignorantes de ese hecho, fuimos testigos de sus cambios de ánimo, de su desorden alimenticio, de su rabia y frustración, influenciada por su abusador, el cual ejercía una relación de dominación, confundiéndola y normalizando la humillación. Ella comenzó a aislarse de las personas que amaba, tanto familiares como amigos. Y la contención que le ha entregado la familia, la comprensión y esa compañía tan necesaria, yo me imagino que también ha sido parte de este proceso de sanación que probablemente ella inició hace mucho tiempo. El tema es que las víctimas tienen todos distintos tiempos. No hay una fórmula exacta para decir cuándo lo voy a decir, cuándo estoy preparada para enfrentarlo, porque no solamente lo enfrenta a ella, sino también lo enfrenta todo el núcleo familiar, todo el entorno. No, absolutamente. Para hacer un pequeño contexto, Cristian Campos estuvo casado con Claudia Di Girolamo, y él era padrastro, era parte de la familia, del núcleo familiar en el momento que esto se ocurre y por lo tanto se denuncia ahora. Y una pareja que tenía otros hijos también, ¿no? Pasa que hijos y esta es la hijastra. Expliquemos bien el tema, porque a lo mejor todo el mundo conoce a Cristian Campos, pero no conoce tampoco a lo mejor el detalle de cuál es la relación, qué sé yo, por cuenta. Bueno, Cristian Campos tuvo un primer matrimonio con Claudia Di Girolamo, ambos actores ultra archiconocidos y en los 80, digamos, populares, leyendas de las teleseries, de la actuación nacional. Se conocieron en la teleserie La Madrastra en los años 80. Un ícono. Pololearon un par de años, 3 años, se casaron. Ella ya tenía una hija de 4 años, que es Rafaela, cuando se conocen y después terminan casándose. Entonces, ahí comenzó, digamos, esta relación también de familiar, padrastro, ¿no? Al final, con Rafaela, Claudia, por supuesto, con su mamá. Y con Claudia después tuvieron 2 hijos. 2 hijos más. Sí. 2 hijos más, 2 hombres que también son, entiendo, actores y gente de las artes. Y este matrimonio se termina en el año 96, según entiendo, y no me falla la memoria. Y posteriormente, bueno, cada uno hace su camino, pero quedan
familiarmente ultra conectados. ¿Por Sí. qué? Sí, Porque Rafaela tuvo su figura paterna en Cristian Campos y porque tenía, además, Rafaela, 2 hermanos, hijos de Cristian Castro. O sea, Aquí está evidentemente es una familia la que digamos, Sí. queda unida de por vida. Exacto. Después, Cristian Campos hace su propia vida y Claudio Girolamo también, digamos. Separan aguas. Y ella ya hoy día con 46 años, digamos, parece ser o sea, entiende que ha sido un proceso bastante largo, uno no conoce el detalle, decide, o sea, logra tomar esta decisión y que genera una explosión, digamos, no solamente en la opinión pública y todos nosotros, porque, insisto, conocemos perfectamente las carreras de estos actores, de estos artistas nacionales, sino que además ellos en su foro interno generan una bomba atómica. Y para eso, obviamente, dentro de la familia, esta bomba atómica genera, digamos, una destrucción brutal, pero también habla de un coraje, habla de un montón de cosas que hoy día estamos descubriendo. Yo estoy, disculpe, pero estoy anonadado con lo que sucedió Yo creo ayer. que a muchos nos que fue pasó muy lo mismo. sorprendente. Y no creo ser el único, digamos. Sí, yo creo que a muchos nos pasó lo mismo, sobre todo porque además es un actor muy conocido y muy querido también, me atrevería claro, a decir, claro. porque además ha estado desde que nosotros, no sé, pues somos chicos y vemos las teleseries, sus obras y las series. Exacto. Y resulta que nos enteramos de esta situación cuando la hace pública una mujer que además tiene la valentía de no solamente contar a su familia considerando el daño, ya consciente del daño que se genera a la familia, pero es que toma la decisión cuando ya hablamos de una mujer profesional, adulta, con 2 hijos, entiendo, ya es psicóloga, sexóloga, ha escrito 2 libros, con una carrera exitosa, Columnista. pero ella necesita ahora también enfrentar esta situación, no solamente en la interna de la familia, sino también hacerlo público. Mira, tenemos también, para que usted también se vaya enterando de toda la información que se conoce desde ayer recientemente, un párrafo de la declaración de la familia. Mira, la vamos a revisar acá. Aquí está. Durante ese tiempo, y siendo ignorantes de ese hecho, fuimos testigos de sus cambios de ánimo, de su desorden alimenticio, prácticamente era lo que yo les leí anteriormente, de su rabia y frustración, influenciada por su abusador, el cual ejercía una relación de dominación, confundiéndola y normalizando la humillación. Ella comenzó a aislarse de las personas que amaba, tanto familiares como amigos. En este extracto, lo que ellos dan a conocer es desde su perspectiva, cómo la vieron, cómo lo vivieron, más allá de lo que ella les contó. Por lo tanto, también sintieron que al momento de hacerse pública esta información, sintieron quizás la necesidad de respaldarlo. ¿Cómo Sí, lo ves tú, Claudio? Lo que pasa es que aquí lo que estamos viendo, bueno, como siempre lo hemos comentado, un delito de abuso sexual es tremendamente complejo para la víctima, primero asumirlo, poder exteriorizarlo y en segundo término poder probarlo. Porque es súper complejo poder decir, él me tocó, él hizo Ya esto han y pasado cómo más lo de prueba. 30 años. Pero lo que estamos viendo acá, que la familia lo que está haciendo es concatenar hechos que ocurrieron en esa época y decir, bueno, pensamos que tal vez era producto de la edad de ella, que tuvo esta actitud de aislamiento, producto de, no O la sé, rebeldía de la adolescencia. adolescencia, el Sí. tema de los problemas alimenticios, pero ellos comienzan ahora a unir ciertos hechos que ocurrieron en su vida con conductas de ellas que ahora, viéndolo desde afuera, tú dices, wow. Y ojo, que todos los síntomas que se describen ahí son propios de las personas que normalmente son víctimas del delito de abuso sexual. Entonces es bastante complejo. Ahora, ¿qué dice la legislación actual respecto de estos delitos? Porque esto ocurrió hace 30 años. Sí, de hecho esta querella fue presentada en el 34 juzgado de garantía, o sea, no juzgado de garantía, pero juzgado del crimen. El 34 juzgado del crimen es uno de los pocos juzgados que queda, o sea, el único que va quedando del antiguo sistema penal. No es del nuevo sistema Perfecto. procesal penal. ¿Y por qué se tiene que presentar en este juzgado? Porque este juzgado es el único que tiene competencia de aquellos delitos que se cometieron antes de la reforma procesal penal cuando entró a regir Claro. en nuestra región, en nuestro país. Y por lo tanto, ese fue el tribunal competente. ¿Qué quiere decir eso? Que acá no hay fiscal, acá no hay todo lo que usted siempre conoce en No hay un juez televisión. que investiga. Acá solamente se aplica el sistema inquisitivo, donde el juez investiga en un procedimiento sumario y luego se abre un procedimiento de contradicción que se denomina plenario. O sea, es la justicia antigua, lo que nosotros conocíamos en el proceso penal antiguo, ¿ya? Y en primera etapa eso. Y aquí quien investiga es la jueza del crimen que está a cargo del 34 juzgado del crimen.
ella es la que lleva a su cargo la investigación Ahora, de carácter si usted sumario. en la justicia antigua es por la antigüedad del delito. Es por cuando se cometió el delito. Se cometió el delito antes de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal. Ya. Por eso que tiene competencia este juzgado del crimen, ¿ya? Partiendo de esa base. Y quien va a investigar hoy en día no es un fiscal, no es todo lo que nosotros vemos, sino que es una jueza del crimen, que antiguamente la jueza hacía las funciones de investigar el delito como lo hace el fiscal. Ella directamente se empapa de los hechos, directamente genera las diligencias investigativas y todo se maneja en el sistema de papel. Todo es por papel, todo se va haciendo con órdenes de investigación y todo Sí, se hace en claro. un expediente en papel. Ahora, pero estos delitos, yo entiendo que hubo una discusión, una tremenda discusión hace un tiempo atrás, precisamente cuando se intentaba evitar la prescripción de este tipo de delitos. Exacto. Generalmente cuando las leyes ingresan no son retroactivas. Cuando una ley se hace vigente no son retroactivas. O sea, Exactamente. si la ley contra, te inventó el robo de gallina, aparece hoy, si te robaste la gallina ayer, no caes dentro de eso porque la ley parte hoy. Y retroactividad de la ley penal es un principio constitucional. No puede sancionar una conducta que Claro, hacía con y anterioridad. por eso en este caso se discutió mucho por la gravedad y el impacto que tiene y sobre todo por la naturaleza de las víctimas que muchas veces reprimen esto, lo guardan como Sí. por acá, digamos, y con los años, digamos, lo reconocen o empiezan a darse cuenta y empiezan a tener también más herramientas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Voy a intentar explicar el tema de la prescripción en estos delitos de la forma más simple posible. Voy a irme de lo que hay actual a lo que hay hacia atrás, ¿ya? Actualmente, y esto es lo importante, esto es lo que usted tiene que grabarse en su casa, cualquier persona que esté viendo esto. Actualmente los delitos de índole sexual que afecten a personas menores de edad son imprescriptibles desde el año 2019 en adelante. Por lo tanto, usted no va nunca a tener un problema de prescripción. Usted, aunque tenga 40, 50 años y denuncie este tipo de hechos, tienen que ser investigados por la justicia y nadie va a poder decir, no, esto ya expiró. Pero no se hace desde el 2019 para atrás, ¿no es retroactivo? Exactamente. Jamás la ley penal puede disponer para atrás, sino que solamente para el futuro. Por lo tanto, todos los delitos de abuso sexual y de otras connotaciones sexuales, violaciones, etcétera, solamente el año 2019 en adelante son imprescriptibles. Ya, tengo más preguntas respecto de lo mismo, porque uno dice, bueno, ¿servirá entonces la querella que está poniendo Rafaela? Sigamos Girolamo? entonces la pregunta del millón es: ¿qué norma o qué normas de prescripción regían al momento antes de que se declarara esta imprescriptibilidad en estos delitos? Y ahí llegamos a la normativa que establece que la prescripción se cuenta desde que la persona cumple la mayoría de edad. O sea, desde los 18 años, cuando la persona cumple la mayoría de edad, de ahí comienzan a correr los plazos de prescripción. ¿Qué plazos? Si se trata de una falta, son 6 meses. Si se trata de un simple delito, son 5 años. Si se trata de un crimen, son 10 años. Y si se trata de otros delitos sancionados, hasta 15 años. En este caso, lo que ella está imputando, eventualmente son delitos que tienen prescripciones de hasta 5 y 10 años máximo. Por lo tanto, si hacemos un cómputo de prescripción, desde que ella cumple la mayoría de edad, máximo 10 años, a los 28 años de edad, los delitos que ella denuncia están prescritos conforme a la antigua legislación. Entonces, ¿qué es lo que está enfrente? ¿Qué estamos? ¿En la búsqueda de una sanción real? ¿Es una querella testimonial? ¿O se busca una sanción al menos social? Es que ese es el tema. Y ahí viene que eventualmente los abogados, cuando presentan esta querella, saben que los delitos se encuentran prescritos conforme a la legislación que regía en el momento, pero aún así el juez del crimen La coge. tiene la obligación de tramitarla, de analizar los hechos, Ya. de investigar los hechos y eventualmente declarar la prescripción de los delitos por el transcurso del plazo. Pero eso no quiere decir que no se haya tenido que estudiar, o sea, tiene que investigarse y todo. ¿Cuál es el tema de fondo acá? Que en la forma en la que se presenta la querella, de una forma muy comunicacional, o sea, si no se hace comunicacionalmente, nadie hubiese sabido de la presentación de esta querella en el 34 Claro. juzgado del crimen. Entonces ahí hay que preguntarse cuál es la finalidad que realmente tiene esta querella. Ojo, siempre parto de la base que hay que creerle a la víctima, hay que apoyarla Sí, por supuesto. y darle todo el respaldo posible. Pero eventualmente, Pero también, en este caso, como es el juzgado de crimen, justicia antigua, la jueza tiene que investigar Sí. y por ende puede llegar a la conclusión de que sí se cometieron delitos, pero no es punible por la prescripción. Exactamente. Y ese ya puede ser un exactamente. triunfo, digamos, O sea, de la parte que busca justicia. exactamente, eso es lo que tú vas a lograr. condena. O sea, una condena penal no vas a poder porque siempre va a tener que declarar la prescripción, pero eventualmente va a poder decir la sentencia, Sí. sí, investigué y efectivamente los hechos que se denunciaron parecen ser que
que son reales y eventualmente correspondería haberlo sancionado, pero no lo puedo sancionar porque los hechos de la acción penal están Pero eso también algo debiese... Pero hay una verdad judicial entonces. Exactamente. Hay una verdad judicial que... Exactamente, hay una verdad judicial y en definitiva, si ustedes me preguntan, independiente a la sanción penal que pudiese existir en este delito, yo creo que la sanción social que actualmente se le podría estar o sea, imputando a la persona, a la eventual responsable, yo creo que ya está marcando Claudio? un hito, marcando una diferencia. Acá también hay otras cosas que yo no sé desde el punto de vista de la ley si es que son agravantes o no. A lo mejor sí, en mi sentido común me dice que sí, pero otra cosa es conocer la ley. Cuando una persona, en este caso, está casada con la madre y es padrastro, hay una obligación, y lo dice la propia declaración de la familia. O sea, la persona que tenía que cuidarla, la persona que tenía que protegerla, la persona que tenía que hacer de padre, en este sentido, digamos, comete este tipo de, eventualmente, siempre tenemos que hablar en condicional hasta que la justicia no se pronuncie. Exactamente. ¿Eso es un agravante? ¿El hecho mismo de que sea un familiar? Digamos, Efectivamente. Y en este caso un padrastro. Sí, efectivamente va a actuar como un agravante dentro del proceso porque se configura una relación de superioridad respecto a la víctima. Desconozco el detalle de la forma, pero eventualmente puede ocurrir que incluso, y ojo, es muy común que familiares cercanos, incluso padres, sean los abusadores respecto de sus propios hijos o de hijos de familiares. ¿Y qué es lo que ocurre? Normalmente pueden haber tenido una dinámica incluso de haberlos intentado sacar o de la esfera de protección de sus padres o de la otro padre para los efectos de poder atacarlos. Viajes, salidas, cuando la mamá no está, el papá, o cuando... O sea, se dan muchas dinámicas que buscan la desprotección del niño de su núcleo para los efectos de poder efectuar esto. Es heavy, porque es la persona que vive contigo, tiene poder sobre ti. Tú lo vives como alguien que en definitiva es tu referente de protección. Cualquier problema que tú tengas, tú vas a recurrir a tu padre o tu madre, o tu padrastro o madrastra. Entonces, y ahí está justamente el problema. Tremendo. Ahora estamos con Alexandra Vidal, psicóloga, porque la verdad es que lo primero que uno se pregunta, y sabemos que todas las personas tienen distintos procesos. Han pasado 30 años y ese proceso de sanación llega en un momento cuando además vemos a una mujer empoderada, exitosa, psicóloga, sexóloga, ha escrito 2 libros y necesita exteriorizar esto. Lo que pasa que es un tema, y le agradezco la invitación, es un tema bastante potente porque la víctima cuando es abusada sexualmente en la infancia y en la adolescencia genera un trauma, hay una negación, se despliegan los mecanismos de defensa y donde en el fondo tiene que esconder esto por hacer daño. Y la agravante a propósito de lo que decías tú, José Luis, mientras más cercano el vínculo con el padre, con el padrastro, más se agrava la situación. Porque como yo digo, como cuento, si en el fondo es la pareja, mi mamá, el padre de mis hermanos, etcétera. Entonces se produce un estrés postraumático donde la persona utiliza los mecanismos de defensa y hace un bloqueo y sigue viviendo. Pero este estrés postraumático se va manifestando a través de la sintomatología en la adolescencia, en la juventud. ¿Qué es lo que dice la familia? Trastornos alimenticios, conducta disruptiva, sexualidad exacerbada, falta de autoestima, timidez, introversión, etcétera. Pero en algún momento... Alejarse del núcleo familiar precisamente. También te vas aislando sin que el núcleo sepa lo que está pasando. Claro. Bueno, porque entonces, está pasando en tu núcleo familiar, o sea, desde ahí viene la amenaza. Claro, pero ahí viene la atención de los padres o de la madre, en este caso de las personas cercanas, qué es lo que está pasando, porque como sabemos que el adolescente entra en una introversión, se va hacia adentro cuando está en la adolescencia, a veces uno confunde, no sabe lo que está pasando. Bueno, entonces uno sigue avanzando en la edad y a veces por alguna razón se empieza a manifestar porque el psicosexual te daña con ansiedad, con trastornos, como decía, alimenticios, con crisis de pánico, con una serie de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en algún momento te gatilla sanar la herida. En este caso particular... ¿Y cómo es ese proceso? Porque, te lo pregunto porque estamos hablando de una mujer de 46 años y esto le pasó en la adolescencia. Es un proceso largo. Largo y lamentablemente largo porque al final conspira contra a lo mejor la búsqueda de justicia, digamos, desde el punto de vista penal, que la persona que cometió ese pecado, si eventualmente lo cometió, insisto, todo esto es parte de una investigación que se inicia, un proceso que se inicia, parte también de la sanación es ver que se haga justicia. Entonces,
¿Por qué se produce en un periodo tan largo? Yo sé que te lo pregunto a ti como psicóloga, digamos, para poder entender un poco eso. Bueno, esa es muy buena pregunta porque también se deja pasar mucho tiempo por lo que decía anteriormente, porque se produce un miedo, ¿ok? Miedo a que no te crean, generalmente. Miedo porque sientes vergüenza, sientes culpa, te sientes que tú pudiste provocar la situación siendo seductora cuando no lo es, un pensamiento... Te culpas a ti misma. Sí, hacia uno mismo. Pensamiento completamente negativo, erróneo. Entonces, en algún momento tú necesitas sanarte. En el caso, por ejemplo, cuando uno es psicóloga, si no se ha hecho una buena terapia, uno tiene que hacerse terapias para atender a los pacientes. Cada paciente que puede llegar a tu consulta te puede abrir heridas que no han sido sanadas. Ella es psicóloga y es sexóloga, por lo tanto, cuando uno es sexóloga llega mucho más abusos sexuales y por lo tanto quizás eso mismo la lleva a querer sacar adelante y sanarse y a través de sus heridas, porque como dices tú, Claudio, no hay, o sea, legalmente no va a pasar absolutamente nada, pero ella al hacer todo esto va sanando lo que todavía está dentro de ella. Claro. ¿Puedo ser abogado del diablo un poco? Si yo me fuera el abogado de la defensa del señor Cristian Campos, yo le preguntaría, o lo que yo pondría como una hipótesis posible es que a esta edad, ella es psicóloga de profesión. Ella pasó por una escuela de psicología donde seguramente se le entregaron una serie de herramientas que le permitían a ella poder haber detectado todo esto, haber contado y nunca lo hizo. Entonces, mi pregunta es, en la escuela, eventualmente te entregan las herramientas como para poder haber intentado generar un proceso de denuncia mucho más anterior y que no hubiese estado prescrito a esperar a una edad donde eventualmente, y ojo, esto seguramente lo va a decir la defensa del señor Campos, lo que se está buscando es otro tipo de fines acá, como tal vez de publicidad, de daño de imagen, de daño a la reputación con otro tipo de objetivos. Claro. Súper interesante, pero hay una cosa que el ser humano puede disociarse, es como desdoblarse. Yo puedo ser estudiante de psicología y estudiar y dejar aparte con mi mecanismo de defensa bloqueado. Entonces yo estoy estudiando, pero no me está llegando la información, no me está ayudando lo que está pasando. Por ejemplo, cuando yo estudiaba psicología había muchas niñas que tenían trastorno anoréxico y yo, como era más grande, las ayudaba, pero no se ayudaban porque estaban estudiando. Por lo tanto, ya podría haber estado bloqueando esto. Yo les quiero contar algo así importantísimo. Hay pacientes que llegan a mi consulta con 50 años porque no tienen deseo sexual, porque lo reprimen, o porque dejan un cuerpo extremadamente con mucho sobrepeso para que el marido no la desee, y lo que hay detrás de todo eso es que no quieren tener relaciones sexuales porque fueron abusadas. Y una vez, o la segunda consulta, con 50 y tantos años, soy la primera persona en saber que fueron abusadas. O sea, no solo a los 50, 60 años, nunca lo comentaron. Y de hecho, como hoy día se está visibilizando con todo el movimiento femenino, hoy día recién la gente se está soltando con más confianza porque llevan 60 años o 50 o 40 años sintiéndose culpables por lo que sucedió. Alexandra, muchas veces se dice no, que esto, el cerebro o nuestro intelecto, qué sé yo, nuestra cabeza, lo guarda aquí en el fondo y lo tapa con tierra y la gente como que se olvida. ¿Realmente se olvida o es algo que está o que no está a lo mejor en primera línea, pero uno siente que está? Un mecanismo de autodefensa del cerebro. Muy bien, es un mecanismo de autodefensa para poder sobrevivir, y lo que dije al principio, una negación. Sin embargo, no hay una claridad de lo que está pasando, pero hay sintomatología. Por ejemplo, hay rechazo al sexo, hay dificultad en las relaciones personales, las relaciones amorosas. Hay una serie de cosas, de conductas que uno dice, ¿por qué está pasando esto? Y muchos pacientes piden, como yo en mi caso trabajo con la hipnosis, me gustaría que me hicieran una hipnosis porque no tengo recuerdos de mi infancia. Y donde se puede develar, Mira. claro, se puede develar. O hay muchas disfuncionalidades sexuales donde la persona no puede hacer una vida normal, o muchos cuadros de ansiedad. Mira, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un tipo de este tipo, yo tuve hace muchos años tuve una paciente que un caso bien interesante, X, que no podía dormir. Tenía trastornos del sueño, no podía dormir. Entonces, obviamente, yo le hice hipnosis, con la cual tengo muy buenos resultados para el trastorno del sueño, pero no resultaba. Entonces le hice una técnica que es MDR, a través de los movimientos oculares tú vas reprocesando situaciones traumáticas, porque esto es totalmente traumático. Sí. Bueno, y lo que salió ahí era que ella había sido abusada permanentemente por un ser muy cercano, hermano de su madre. ¿Y ella no lo recordaba? Ella no lo recordaba, pero ¿qué es lo que pasó en su cerebro? Desde que ella fue abusada, de noche, ella quedó hiperalerta hasta los 30 y tantos años que me fue a ver,
donde tenía trastornos del sueño, no podía dormir, porque lo que había detrás era miedo a dormir, porque el abusador podía seguir abusando de ella. Entonces no nos dimos cuenta hasta que yo usé la terapia EMDR, pero ella tampoco lo tenía claro. Así Alexandra, hay distintos tipos de abuso. Y hay, en este caso, cuando habla la familia, dice influenciada por su abusador. Fíjate la palabra, influenciada por su abusador, el cual ejercía una relación de dominación confundiéndola y normalizando la humillación. Ahora, te quiero preguntar, cuando te digo que hay distintos tipos de abuso, es que es probable que los abusadores hagan o como una especie de, no sé, o que la conviertan en cómplice de ese abuso, la haga sentir culpable de ese abuso y ella por lo mismo lo reprime y se siente culpable de esto. Se siente culpable, también se siente seductora, porque la hace sentir culpable. También hay abusadores que amenazan que puede hacer algo contra la familia y por lo tanto, si te hacen sentir culpable de la dominación que usó el poder de padrastro, ¿cómo yo voy a contarle a mi familia, a mi mamá? Como dije anteriormente, si es el padre de mis hermanos, si tienen una buena relación, ¿cómo me va a creer si además yo voy a ser la culpable? Es más, hay muchas pacientes, o pacientes, porque también los niños son abusados, que cuando hablan con sus madres y cuentan esto años después o en el momento preciso, las madres no les creen. Y lo que muchas veces se ha descubierto que hay detrás, que la madre también fue abusada. Entonces, no hace una negación porque no quieren revictimizarse nuevamente. Y eso también pasa con el paciente que cuenta años después porque no quiere volver a tocar el tema. Hoy día hay un tema súper grave, que los adolescentes, los jóvenes, están metiéndoles drogas en el alcohol a las niñas. A mí me han llegado pacientes con estos casos. Y entonces abusan de ellas sexualmente cuando están y no se acuerdan. Entonces cuando uno les dice, ¿y tú por qué no denuncias? Me dicen, no voy a denunciar porque el sistema es muy, muy precario, se va a demorar mucho, yo me voy a revictimizar, voy a revivir todo, me voy a exponer y finalmente me van a pasar tantas cosas psicológicamente que prefiero no hacer absolutamente nada. O sea, todavía el sistema no está viendo a las víctimas, que es un trauma tremendamente porque te desgracia la vida en todo, baja autoestima, falta de control de impulso, las personas se exponen, tienen conductas de repente como muy borderline, porque tienen un malestar interno que muchas veces no saben cómo callarlo y que es producto de un trauma, porque esto es una situación traumática y que después te viene la sintomatología postraumática, como los heridos de guerra, ponte tú las personas que fueron a la guerra. Entonces no es menor. Mira, es tan importante lo que nosotros estamos comentando, más allá de entregarles los datos que conocemos de esta noticia, tiene que ver también con el aprendizaje que nosotros tenemos que considerar, y esto es súper valioso, nos va a servir siempre. Vamos a revisar un WhatsApp que nos llegó, siempre está nuestro número disponible y dice lo siguiente: la psicóloga tiene toda la razón. A los 3 años empezó mi tortura hasta los 12 años y estallé cuando tenía 24. Fue un proceso muy difícil a la fecha, tengo 41 y gracias a Dios y a las terapias puedo decir que estoy mejor, pero nunca al 100%. Ellos se encargan de joder la vida para siempre. Wow. Es bien delicado lo que nosotros hablamos, pero también queremos agradecer la confianza de abrir su mente, su corazón, porque esto de verdad nos sirve a todos. Ella demoró 12 años en exteriorizarlo. Y lo que decíamos, todas las personas tienen distintos procesos. Y siente que le jodió la vida. Sí, y todavía no está 100%. No, pues, claro. O sea, muchas veces uno puede ayudar. Hoy día, gracias a Dios, hay algunas técnicas, como yo decía, por ejemplo, el MDR o la hipnosis, que te puede ayudar, pero depende mucho también de la historia de vida de la persona, de los mecanismos que tenga como para hacer frente. Ahora, de la contención y el apoyo de familiares o amigos. Porque le echaron a perder la vida en todos sentidos, o sea, en las relaciones interpersonales, en su autoestima, que es la base del ser, en las relaciones amorosas, en tener un tema con la sexualidad. Entonces es muy, muy grave. Alexandra, cuando hablamos de abuso sexual, yo te decía, hay distintos tipos de abuso sexual y probablemente hay abusos sexuales que no llegan a la violación. Pero qué importante además reconocer eso, porque quizás muchas personas de adultas o ya más grandes o en la adolescencia dicen, en realidad esto que hacían no estaba bien. Y probablemente en su momento lo normalizaron por ser tan chiquitito, por la inocencia y quizás también una forma de que el cerebro te protege de algo tan traumático. Eso que tú estás diciendo, Priscila, es muy, muy importante y relevante. Te felicito porque como hay un bloqueo,
y como lo normalizan, como no saben los niños, sobre todo pequeños, que esto es algo malo, Claro. cuando llegan a la adolescencia o llegan a la juventud y te ves enfrentada a la sexualidad, empiezas recién a tomarle el peso de que fuiste abusada por una persona que, o sea, fuiste abusada. Y en ese contexto empieza el estrés postraumático, o sea, empiezan todas las sintomatologías y ahí es cuando empiezan en una edad tan difícil como la adolescencia, que adolecen, empiezan a tener conductas como trastornos alimenticios que son tremendamente lo que hay detrás de un trastorno alimenticio. Mira, siempre cuando hay una persona, drogadicciones, cuando una persona está metida en drogas, en adicciones, en cosas que dañan su ser, son conductas autodestructivas y que vienen producto de la autodestrucción que produjo el abusador sexual. Es lo primero que uno debería poner foco, por ejemplo, de una persona que tiene eso que tú nos estás relatando. Claro, uno tendría que, lo primero que uno tiene que hacer en ese caso cuando uno ¿Es descartar que hubo un abuso? Uno, sí, es difícil cuando llega un paciente porque hay una negación. Hay que ser muy rápida para darse cuenta que el paciente lo que tiene. Uno empieza a hilar, tiene problemas de esto, de socialización, de no sé qué, baja autoestima, porque la baja autoestima queda pero en el suelo. Y ahí es cuando tú empiezas a tratar de hacer una empatía y una cercanía. En mi caso, que tengo estas técnicas, a lo mejor es más fácil. Y vas descubriendo para que la persona se abra, porque como te digo, llevan casadas 30 años y el marido no sabe que tuvo un abuso. ¿Qué es lo que no entiende el marido? Que la mujer tiene problemas y que no quiere tener sexo, pero porque ella no se atreve, siente vergüenza, y van cargando con esta vergüenza de la culpabilidad. Es tremendo la culpabilidad. Alexandra, hay un punto de lo que pasó ayer en términos de comunicado, y vuelvo a insistir, más allá de que acá hay un proceso que está abierto, que se tiene que investigar y todo, que yo quiero saber tu opinión, porque vimos a una familia completamente detrás de su hija. Alineado. O sea, un grupo familiar que está detrás. El primer comunicado de la Fundación para la Confianza fue: esta es la querella que nosotros estamos presentando, y la segunda es: esta es la familia y así estamos detrás de Rafaela. ¿Por qué te lo pregunto? Porque el otro día vi una película que me dejó dando vuelta a un tema que tiene que ver con esto y que me imagino yo que es muy importante, porque puede pasar en muchas familias, y seguramente ha pasado, me atrevería a decir que sí, pero no tanto por culpa de la propia familia, sino que por un tema del sistema. No me quiero extender mucho, es rapidito. Esto de que de repente llega una niña a temprana edad, recién adolescente o adolescente, da lo mismo, que le dice a sus papás: papá, abusaron de mí, por ejemplo. Fui víctima de abuso. Y los papás dicen: pero ¿quién te vio? ¿Quién supo? ¿Dónde fue? ¿Qué se dio todo el cuento? O sea, es tu palabra contra la de él. No te van a creer. Yo te creo, pero el sistema no te va a creer. Te vayas a poner a que digan que es falso, que vaya a salir de todos lados, que este gallo va a decir que tú te le tiraste encima y que toda la cuestión. Entonces, algunas familias optan por: hijita, olvídese del episodio. Porque el problema puede ser mayor. Porque claro, te voy a exponer mucho más, pero a la larga yo te quiero preguntar: ¿cómo es eso en el proceso personal? Porque chuta, que es importante y yo, después de ver esa película y después de reflexionarlo mucho, conversarlo con alguna gente, digo: chao, a la muerte buscando justicia. Mientras yo le crea y mientras mi hija me vea a mí peleando por ella, es mejor. No sé si me explico, Sí, te digamos. explicas perfectamente. Porque es un tema súper delicado y que muchas familias, porque el sistema no es bueno para proteger a las víctimas, Súper. Y de repente dicen: oye, al final va a ser peor, mejor vámonos para la casa. bueno, no es que quiera llevarle el amén, pero tocaste otro punto muy importante. Muy importante. Por eso encontré fantástico sí, el comunicado a la familia. tu reflexión es muy buena, porque fíjate que cuando llega el paciente, a veces el dolor, cuando pasa este tipo de situaciones, que los padres le dicen: mejor que no, te creemos, pero mejor que no, pasa a ser más grave la conducta de los padres que el mismo abuso. O sea, puede ser otro abuso. Claro, los pacientes llegan tremendamente destrozados
de haber hablado y no sentirse protegidos por los padres, aunque sean muy grandes, y entonces el dolor es más grande de que tus padres lo dejen pasar porque el sistema, porque nada. Hagamos como que no pasó y ahí nada. es muy difícil sacar a una paciente de ese dolor porque tiene el dolor del abuso, la cantidad de años que estuvo cargando con esto, pero además cuando ella se abre esperando que la ayuden, no hay respuesta. Nadie la defendió. Por eso es súper importante y me hago responsable de aquellos niños que están naciendo, niños que son chicos hoy día, que una de las cosas más importantes es la comunicación y la cercanía de los padres, de que tienen que enseñar a sus hijos que no pueden, que su cuerpo no lo puede tocar otras personas que no sean ellos, que hay que cuidar el cuerpo, explicarles, pero darles la confianza que si el día de mañana ellos le van a comentar explicándole, nosotros partimos de la base que les vamos a creer. Entonces, claro, desde ese punto pueden hablar. Pero No, que les por vamos a supuesto, creer y que los vamos a defender. Apoyar Por y eso defender. admiro mucho el tesón, la valentía, el coraje del papá de Antonia Barra. Sí. Sí. O sea, su hija murió, pero él no descansó ni descansa hasta buscar justicia. Yo siento que eso también ayuda mucho en este caso, bueno, Antonia se quitó la vida, pero en muchos casos que... Es un ejemplo para otros Por padres. eso, vuelvo a insistir, lo encuentro fantástico, digamos, más allá de que esto es una investigación abierta, que Está ayudando a muchas personas. Predisposición de la familia de cerrar filas detrás de Rafaela. Sí. Y un tema que lo pasamos por alto recién, pero acuérdense que yo he hecho la comprobación muchas veces de cuando una hija supuesta le cuenta más a la madre que al padre, porque es el mismo sexo y todo, la mamá muchas veces también sufrió abuso. Entonces la mamá no puede ayudar a la hija porque le abre sus propias heridas. Yo lo he comprobado con las pacientes, le he dicho, habla con tu mamá, y la mamá le ha pedido perdón y efectivamente, porque abre sus propias heridas que tampoco ha sanado. Sí, es muy potente el daño. Imagínate que nosotros llegamos al mundo a un hogar donde tenemos que estar contenidos. Y en ese hogar hay muchos abusos sexuales del mismo padre. Entonces uno dice, si mi padrastro, la figura que hace de padre, mi padre abusa de mí, ¿qué puedo esperar yo del mundo externo? Sí. Y desde ahí entonces tus mecanismos de defensa son totalmente primitivos y vives en un mundo con una autoestima baja, con una patología de ansiedad, de crisis de pánico, de una serie de cosas que son producto de esto mismo, desgraciándote tu vida en todo ámbito, en lo personal, relaciones interpersonales, relaciones amorosas. No es menor. Mira, conocimos la declaración de la Fundación para la Confianza, también de la familia de Rafaela Di Girolamo, pero ¿qué sabemos de Cristian Campos? Francesco. Tenemos una reacción de Cristian Campos, le pregunta a Culto de la Tercera y dice lo siguiente, Pri. Estamos tranquilos con mis abogados preparando una respuesta en torno a esto. La que podría difundirse lo antes posible. No sabemos los plazos, pero esperamos dar una respuesta a esto pronto. Yo estaba en ensayos y por una cercana periodista me entero de que en las redes sociales de la Fundación para la Confianza está la información en torno a esta querella. Estaba trabajando. Vamos a ver de qué se trata para dar una respuesta lo más precisa posible. Yo entiendo por el poco reporteo que uno puede hacer, esto es muy hermético, que de alguna manera venía preparando también esta situación. Sabía que en algún minuto iba a ser público, no fue de un momento O a a lo otro. mejor, claro, Las partes tenía alguna algo ya advertencia. sabían que se venía, claro. Por lo mismo habla de una defensa que ya está de alguna manera quizás establecida, no tengo idea. Pero esta es la declaración que tenemos hasta este minuto. Ya, y la información que se maneja de los de los hijos de Cristian Campos. Ellos son Hermanos de también los que Rafaela. firman esta misiva que se dio a conocer ayer. Ellos Hermanos de Rafaela. Por lo que entendemos hasta esta hora, ellos están con Rafaela en esta declaración de la familia. Y es un buen número de familiares, no solamente el núcleo mismo. Hablan del núcleo, pero es bastante más amplio, según entiendo yo, el apoyo que recibe Rafaela en esta carta pública de la familia a Chile, digamos. Si la carta es pública, va más allá de justamente el caso judicial. No está apuntando la carta al tema judicial, aun cuando se pueda utilizar, no tengo idea, pero lo digo desde el punto de vista de la intención comunicacional, claramente esa, es un apoyo social, público a Rafaela, pensando en el núcleo, pero va más allá del núcleo, según lo que entiendo yo. Sí, bueno. Bueno, yo creo que no va a haber nadie en el país que no quede, digamos, atento a lo que Nadie vaya a indiferente a suceder. algo así. Nadie indiferente y nadie tampoco va a querer perderse un poco hacia dónde va todo esto, cómo termina esta investigación. Y eso, pues agradecerle a Alexandra. A ustedes la invitación. agradecerte, Gracias. por supuesto, por la gentileza de explicarnos procesos que son tan difíciles.
Sí, y también, ¿nos quedamos contigo, Claudio? No, me tengo que ir a audiencia ahora. se tiene que ir. De hecho, le disculpe, chiquillos. Oye, el cliente lleva como 6 meses en prisión preventiva que Claudio no puede ir, tiene que ir para acá. Tengo que salir ahora justo. Disculpe que se lo diga así, pero le había Está avisado. muy bien, Claudio. O sea, siempre muy oportuno con toda tu experiencia.